Señor. Vamos a ponernos de pie los que puedan, mis hermanos. Y vamos a buscar el libro o en el libro de los Hechos, el capítulo 2. Hechos, capítulo 2, verso 42. Si me pueden regalar un poquito de agua por aquí, mis hermanos, porfa. Hechos, capítulo 2, verso 42. Y dice la palabra de la siguiente manera: los que tienen la Biblia aprovechen y lean la palabra, y vamos a escudriñarla entre todos y vamos a enriquecernos a través de lo que el Señor quiere entregarnos, así como lo hemos hecho desde temprano. Dice la palabra del Señor en el verso 42, capítulo 2 del libro de los Hechos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, gracias mi hermano, y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Darle gracias por sus misericordias y por su favor inmerecido, como decía el canto. Amén. Señor amado, gracias te damos en este día hermoso, maravilloso que nos regala, Señor. Amado Dios, no hay lugar mejor donde podamos estar que es en tu presencia y escuchar tu palabra, Señor. Cantar himnos, Señor, y salmos, Señor, espirituales a tu nombre, Señor, y podernos regocijar, Señor, con los que se alegren y con los que se gozan, Señor. Amado Dios, gracias, Padre, porque has dispuesto, Señor, este día por tu soberana voluntad y misericordia para que nosotros estemos un día más aquí reunidos. Porque has dispuesto, Señor amado, este día para nosotros, Señor, y para tu gloria, Señor. Amado Dios, háblanos, ayúdanos a escuchar tu palabra con reverencia, Señor, y que podamos nosotros ser enseñados a través de la fe. Tu palabra, Señor, dice que el oír, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor, Señor. Ayúdanos a poder escucharla, Señor, con atención, con reverencia y con temor. Amado Dios, y poder ser edificados así como tú quieres que seamos edificados para ir creciendo conforme a tu soberana y santa voluntad, Padre. Recibe la gloria y la honra, mi Dios, y todas estas cosas las pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. ¿En cuál, en cuál iglesia me debo quedar? Es el título del mensaje de hoy. ¿En cuál iglesia me debo quedar? Y bueno, he aquí el dilema, ¿verdad? He aquí el dilema. He aquí la pregunta que alguna vez muchos nos hemos hecho y algunos aún todavía se están haciendo. ¿En cuál iglesia me debo quedar? ¿A cuál iglesia debo ir? ¿En cuál iglesia, pues, realmente debo permanecer? Y esa pregunta, mis hermanos, esa inquietud es un camino a veces estrecho y complicado. Es una decisión complicada de tomar. Encontrar una buena iglesia, mis hermanos, es complicado. Y como vuelvo y repito, es un camino estrecho a seguir. Es complicado en estos tiempos. Ha sido complicado siempre y es complicado en estos tiempos más aún. Es complicado cuando nosotros tenemos sed de la palabra del Señor y no sabemos a dónde realmente obtener del agua de vida que el Señor ofrece. Y a veces el desconocimiento y la ignorancia estamos bebiendo del agua equivocada. Sin embargo, mis hermanos, es sano también preguntarse eso, ¿dónde me debo quedar? Y hacerse esos cuestionamientos. Es sano y es legítimo.
¿Alguna vez uno ha creído la palabra del Señor y, como decía, tiene sed? Es sano uno hacerse esa pregunta, no es pecado. Es sano considerar a cuál familia pertenecer en cuanto a la parte espiritual, a cuál familia en Cristo debo pertenecer. Es sano y legítimo valorar y considerar y juzgar la calidad y el progreso de la iglesia donde voy a quedarme. Es sano juzgar todas las cosas, es sano observar, es sano ver y decidir. Pero aunque hayan miles de nombres, mis hermanos, letreros, porque ustedes salen de aquí, van a quizás al entorno de este lugar y van a encontrar varias iglesias, perdón, varios letreros. Y la inmensa mayoría de las iglesias que vamos a encontrar son evangélicas. Y la iglesia evangélica está repartida en muchos lugares. Y la iglesia evangélica tiene la característica de que tiene grandes familias teológicas, por así decirlo. Hay pentecostales, hay carismáticos, hay bautistas, hay metodistas, hay reformadas, hay iglesias presbiterianas, hay iglesias evangélicas independientes o iglesias evangélicas que no se definen o no son denominacionales. Pues la iglesia evangélica en este sentido es amplia en cuanto a la interpretación misma bíblica. Sin embargo, mis hermanos amados, a la hora de decidir, una iglesia no se puede considerar, una buena iglesia, hablando de una buena iglesia, no se puede considerar solamente por su nombre o por la denominación a la cual pertenece o al grupo por el cual pertenece. Quizás los jóvenes que me están escuchando ahorita sienten cierta incertidumbre, pero más adelante a veces suceden cosas en el camino que lo hacen dudar y decir, bueno, ¿a dónde voy a ir? Ahora, para tener una clara idea de lo que debe ser una iglesia o una buena iglesia, hablando de una iglesia local, es preciso ver un poquito atrás y evaluar la escritura, lo que acabamos de leer. Es preciso ver, mis hermanos, el ejemplo, a la mano tenemos la palabra de Dios, y es preciso ver el ejemplo de la iglesia primitiva, de lo que acabamos, vuelvo y repito, de leer, de la iglesia naciente, ver la vida de los primeros cristianos en Jerusalén. Esta versión que voy a leerles lo traduce de la siguiente manera, el capítulo, los versos que acabo de leer. Dice esta versión, todos los creyentes, o la iglesia era y funcionaba de esa manera, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Y esto es necesario recalcarlo y que ustedes hagan una pausa. Todos los creyentes, dice esta versión, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, pero también a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y también a la oración. Pero también se vio en la iglesia naciente de los primeros siglos un profundo temor reverente vino sobre ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Pero también esta iglesia tenía esta característica, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades, posesiones y compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad. El verso 46 dice, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y con generosidad. Todo el tiempo alababan a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, o sea, de todos los miembros, de todo el cuerpo de Cristo. Y cada día el Señor, así mismo, según sus misericordias y según su soberana voluntad, agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban a ser salvos. Y así crecía la iglesia primitiva. Ahora, ustedes acabaron de leer esto y algunos se preguntarán, bueno, ¿es necesario que todas las características que incluyen esto que acabamos de leer estén presentes? Pues esto debo dejarlo en claro. No todas las cosas que estoy diciendo de la iglesia deben ser o uno debe ver que sea una copia exacta y fiel de cómo es, ¿no?
porque cada cosa, cada circunstancia es diferente. Siempre hay diferencias y van a existir diferencias. Incluso dentro de las mismas iglesias de ese tiempo habían diferencias. Cada una actuaba de alguna forma, pero pues el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y para que nosotros en este tiempo pudiéramos verlo, dejó pues este ejemplo de cómo eran estas iglesias. Siempre van a existir diferencias. No se puede esperar que copiemos su ejemplo con exactitud en cada detalle. Y tampoco los que buscan una iglesia puede esperar que funcione así tal cual, porque no va a ser posible. Ahora, sin embargo, a pesar de esto, sí hay rasgos muy específicos en los cuales usted y yo debemos tomar en cuenta a la hora de decidir en cuál iglesia me debo quedar o cuál iglesia es sana. Hay rasgos específicos de lo que nos deja ver la palabra del Señor, que indudablemente tiene que tener las iglesias, independientemente de la que sean, ¿no? Y de la donde se hable la palabra del Señor. Hablando pues de las iglesias cristianas como yo estoy hablando, no estoy hablando de otras denominaciones más, sino de las que acabo de hablar, de la familia cristiana evangélica. Y esto es lo que nos deja ver la primera iglesia primitiva, descrita en el libro de los Hechos. Y es que si pudiéramos resumir, y es sencillo porque lo que leí no es tan largo, hablando de una buena iglesia local exhibe primero exhibía o debemos observar que la iglesia tenga una devoción especial y continua por la enseñanza de los apóstoles. Dice la versión Reina Valera en el libro de los Hechos, dice por la doctrina apostólica, ¿sí? Dice la palabra del Señor. Así que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una de las cosas o los rasgos principales y primarios que debe tener una iglesia es que sea enseñada la doctrina apostólica, la enseñanza de los apóstoles. Un enfoque centrado en Dios y un interés amante por la necesidad de los demás también. Debe tener ese tipo de características. Los cristianos primitivos, mis hermanos, se puede leer en la escritura, constituían una familia que permanecía perseverante en este tipo de cosas. Era perseverante, era de continuo su actuar y su desarrollo en la iglesia. El Espíritu Santo, que era pues la fuente de esta pasión y de lo que ellos podían entregar, impulsaba la perseverancia. Y es así como debe ser. El Espíritu Santo es el que impulsaba la perseverancia de ellos en cuanto a eso. Era una iglesia que crecía y perseveraba, vuelvo y repito, y así debe ser la iglesia en la doctrina de los apóstoles. Ahora, algunos se preguntarán, los jóvenes que me están escuchando, se preguntarán, ¿qué es eso de la doctrina de los apóstoles? Suena como complicado, ¿verdad? Suena como muy teológico y como que no alcanzo a entender eso. O algunos preguntarán, ¿qué es eso? ¿De qué se trata la doctrina de los apóstoles? Bueno, es sencillo de explicar. Y primero vamos a ver, antes de explicar qué es la doctrina de los apóstoles, veamos por qué la palabra nos define esta idea como que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es perseverar? Antes de pasar a qué es la doctrina de los apóstoles. La palabra griega utilizada en el texto original es proscartereo. Eso es perseverar. No describe sino solamente el simple hecho de asistir a una reunión o escuchar y escuchar perseverantemente. Es una constancia inquebrantable, es mantenerse firme, es adherirse estrechamente y ser constantes en algo. También es una dedicatoria, eso de perseverar es una dedicatoria prioritaria. Ocupar el tiempo y el esfuerzo de manera continua y persistente a pesar de las dificultades y la oposición. Y vaya que ellos tenían dificultades y oposición, pero ellos perseveraban en la doctrina. Los primeros cristianos no veían la enseñanza, mis hermanos, como muchos la ven, como un pasatiempo. Esto nos lo deja ver la escritura. Un pasatiempo solamente de fines de semana. Ellos no veían la enseñanza así, según lo que nos enseña la escritura. Ellos eran constantes en enseñar y existía una dedicación prioritaria en enseñar la escritura. La escritura, eso era perseverar. En enseñar la doctrina, que no es otra cosa, ahora sí vamos a la doctrina,
que el griego lo define como la didaché, es doctrina, que simplemente significa enseñar o instruir. Un conjunto, no es un conjunto de dogmas filosóficos, sino verdades prácticas y vivas. Eso es la doctrina de los apóstoles. No es un conjunto de dogmas filosóficos ni de misticismo, sino es un conjunto de verdades prácticas y vivas. En el Nuevo Testamento no existía aún eso de entender lo que estaba escrito y de leerlo. Sin embargo, los apóstoles enseñaban a viva voz basados en su experiencia personal de lo que habían vivido con el Señor. Eso se llama la tradición oral. Ellos no tenían el Nuevo Testamento como nosotros. Ellos enseñaban de lo que habían recibido de parte del Señor. Y la doctrina apostólica era una enseñanza práctica y viva según lo que habían recibido del Señor, conforme a lo que habían ellos visto, conforme a lo que ellos habían aprendido y vivido en su caminar con el Señor. Los apóstoles enseñaban justamente eso y basados en su propia experiencia. Y esa enseñanza y esa doctrina entonces apostólica, para poderla desarrollar un poco más y entenderlo un poco más, se basa en tres grandes pilares. Primero, ellos enseñaban la persona y la obra de Jesús. Eso es lo que debe enseñar la iglesia, la doctrina apostólica. Ellos enseñaban la persona y la obra de Jesús. Explicaban continuamente y de manera perseverante cómo la vida, la muerte y la resurrección y ascensión de Jesucristo cumplían con todas las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Porque ellos se referían a un pueblo o hablaban a una audiencia judía y ellos necesitaban entrelazar que los acontecimientos sucedidos al Señor y enseñados por el Señor tenían que ver con el Antiguo Testamento. Pero también enseñaban, o la doctrina apostólica se trata de enseñar las palabras de Jesús. Por eso es que desde pequeños en la escuela dominical no se hace otra cosa más que enseñar las palabras de Jesús. Esa es la doctrina apostólica. Transmitían fielmente las enseñanzas que habían recibido directamente de Cristo, como lo dije, durante su ministerio terrenal. Ellos hablaban de las parábolas de Jesús. Ellos hablaban, por lo menos, un ejemplo del Sermón del Monte. Explicaban esas cosas y ellos hablaban de los mandamientos. Y también pues obedecían a la práctica del evangelio. Ellos explicaban y enseñaban en cómo debían vivir los creyentes que ahora formaban parte del cuerpo de Cristo. Ellos enseñaban acerca de la santidad, de la comunión, del perdón, del servicio. Y todas estas cosas, ustedes lo que estamos viendo son los rasgos de una iglesia realmente sana. En la iglesia donde nos debemos quedar. Una iglesia que persevere, como decía hace rato, en esto, en lo que hacían los apóstoles. Ahora, nosotros tenemos no la tradición oral, sino la tradición escrita. Y a través de la tradición escrita, las Biblias que ustedes tienen en sus manos, ustedes aprenden y así enseñamos. Aquí es interesante ver, mis hermanos, que el fundamento, la base de la enseñanza era solamente apostólica. Obviamente luego de que ya esta parte pasa, pues ahora enseñamos lo que hemos recibido. Pero es fundamental entender o ver primero que la base de la enseñanza bíblica, de la tradición oral, era solamente apostólica. Es decir, los 12 apóstoles eran los que enseñaban. Según las escrituras, los apóstoles andaban con más personas. No solamente eran ellos. Había, según lo que está escrito, había un grupo de creyentes como de más de 120 personas. Pero, sin embargo, la enseñanza solamente estaba en manos, por así decirlo, de los más capacitados, de los que habían recibido directamente del Señor esto. No era de cualquier persona. Esto por el cuidado del Señor de no distorsionar la palabra. Y si a ver vamos, aparte de perseverar en la doctrina de los apóstoles, también la iglesia naciente se preocupaba por establecer este principio. Los que enseñaban eran líderes formados por los apóstoles mismos, entre esos
estaba el apóstol Pablo, que escribió a Timoteo y también le transmitió esa enseñanza. Lo que has oído de mí, Timoteo, lo dice en 2 de Timoteo 2:2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles para que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué es lo que estoy hablando, hermanos amados? Es que una iglesia sana, una iglesia donde debes quedarte, porque así se llama el título, ¿en cuál iglesia me debo quedar? Es una iglesia donde se vea y se entienda de que los que enseñan son personas idóneas, son personas que han recibido esta enseñanza y la han transmitido. Hay iglesias donde hemos ido nosotros, yo en lo particular, no estoy inventando, lo he visto, donde una persona puede tener una semana, 2 semanas y se para a predicar. Entonces, la iglesia primitiva nos habla de que la enseñanza estaba en la mano de los apóstoles y después fue transmitida a hombres fieles, según Pablo a Timoteo. Lo que has oído de mí, escúchame lo que yo te he enseñado, pero haz esto. Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No podemos andar en una desorden de que todo el mundo predique y todo el mundo habla. Pues yo sé que muchas veces, queremos predicar, queremos hablar del mensaje, tenemos una palabra, pero no todos son idóneos. Eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. Y dice la palabra de Dios que que estas personas tienen que ser personas idóneas para enseñar. Porque por allí es donde viene la confusión, porque por allí es donde viene el tergiversar la palabra. Entonces, mis hermanos, una iglesia sana enseña estos principios fundamentales. La enseñanza apostólica, pero también a cargo de quién esté la enseñanza. Y ustedes ya saben de qué se trata la doctrina apostólica. Los principios que nos dejó el Señor establecidos en su palabra y la Biblia en general. Cuando usted vea cualquier iglesia, incluyendo esta, mis hermanos, incluyendo esta, que negocie o corrompa los principios fundamentales de que la palabra de Dios indica y nos enseña, que corrompa los principios de la doctrina apostólica, eso no es una iglesia sana. Voy a repetir esto. Cuando usted vea o vaya a una iglesia, o usted dudando de la iglesia, y esa iglesia donde usted va transgrede, corrompe o va en contra de lo que enseña o lo que es la doctrina apostólica, la enseñanza apostólica, esa no es una iglesia sana. Empiezan a hablar de cosas, fábulas y cosas que no tienen nada que ver con las enseñanzas de Jesús y la Biblia en general. No es una iglesia sana definitivamente. Estas enseñanzas, mis hermanos, aunque algunos la ven pasadas de tiempo, son vigentes y están vigentes. ¿Y cuánto nos ayudan a nosotros? Están vigentes y siguen siendo vigentes, mis hermanos. Que nadie los engañe. Es decir, no hay cosa tal como que ya esa enseñanza es demasiado vieja. Ya esa enseñanza no sirve. Ya vamos aquí a hablar de otras cosas. Hay que empezar a tocar otro tipo de temas que se adapten más a nuestras realidades y más a nuestro entorno social y al mundo contemporáneo, el mundo modernista en el que vivimos. No hay cosa tal como eso, mis hermanos. Las enseñanzas, la doctrina bíblica es vigente ha sido vigente, está vigente y seguirá vigente durante todos los tiempos. Para la iglesia de hoy, estas enseñanzas siguen siendo y seguirán siendo el estándar de lo que define una iglesia saludable, mis hermanos. De lo que define una iglesia saludable. Yo he escuchado por ahí donde hay iglesias que han añadido cosas, donde han colocado cosas, donde tienen apariencia de piedad, pero las cosas que hacen echan por el piso esa piedad aparente que suele tener. Una iglesia saludable, mis hermanos, es una iglesia que no se fundamenta en las modas. Hay iglesias que para poder acercar gente hace miles y miles de cosas. Vamos a ver cómo hacemos para que los jóvenes se queden. Vamos a ver cómo hacemos para que la gente no se aburra. Vamos a ver qué colocamos, qué le añadimos, qué ingredientes le colocamos para que la gente se quede. Una iglesia saludable no se fundamenta en eso, mis hermanos. En opiniones humanas, mucho menos. Ni mucho menos emocionales, sino en la sólida y eterna base de la enseñanza bíblica, de lo que está estipulado en la palabra del Señor. ¿Hay interpretaciones? Sí.
Hay formas de ver, hay cosmovisiones, sí, pero una iglesia sana, mis hermanos, no se fundamenta en opiniones personales, ni mucho menos se fundamenta en la interpretación privada de X o Y persona. No debería ser así. Puede ser bonita y puede parecer bonita y puede ser atractiva a nuestra vista. Pero si no se fundamenta en la doctrina apostólica y en lo que estoy diciendo y en muchas cosas que podríamos decir, pero esto es pues la base del principio, no es una iglesia sana. Sabemos que existen posturas fundamentadas en interpretaciones históricas, como lo acabo de decir. Sin embargo, si nosotros, ustedes y yo, bueno, yo ya soy parte de una iglesia, pero los que no sean, si ustedes quieren ser parte de una iglesia sana y quieres pertenecer al cuerpo de Cristo realmente, debes saber que son innegociables los siguientes aspectos. La Biblia, para el cristiano que quiere pertenecer al cuerpo de Cristo real, la Biblia es la única regla de fe. Para nosotros no hay otra cosa más. El libro, las bendiciones llegan mañana, no. El libro, camina por este camino que es mejor, no. El libro que se llama Obtén el éxito en 5 días, 10 días, no. Para nosotros la única regla de fe es la escritura. Digan lo que digan, hablen lo que hablen, digan que de repente esto ya pasó de moda y lo demás. Aquí te voy a presentar otro libro. Vamos a ver qué nos dice la IA que hay aparte de la Biblia, y la IA, como sabe tanto, nos puede ofrecer una postura diferente y puede llamar la atención. Bueno, una iglesia sana, mis hermanos, una iglesia que realmente es donde tú puedes pertenecer, enseña esto, que la Biblia es la única regla de fe, suficiente, no hay otra cosa más. Usted quiere encontrar de cualquier cosa que quiere encontrar, vaya a la Biblia. Y si no sabe, pregunte. Porque a veces pasa que como no sabemos, entonces dice, no, yo creo que es insuficiente. Yo no encontré ahí que diga la Biblia que yo no debo hacer tal cosa. Y como no lo dice literal, entonces bueno, de repente le faltó algo. Y yo creo que no sirve. O de repente las enseñanzas del Génesis son puras metáforas. Eso no pasó, eso es para el razonamiento humano, eso no existe, no pudo haber sucedido. ¿Cómo fue que una serpiente le habló a una mujer? ¿Cómo fue que el Señor sacó de la costilla del varón a la hembra? Eso no tiene fundamento ni razón. Hay gente que va a llegar así a decir, ustedes mismos pueden preguntárselo. Pero, pues, ¿quién puede escudriñar los pensamientos de la gente, del Señor, y quién puede estar por encima de él, del Señor? ¿Quién puede tener una moral más elevada que la que el Señor tiene y un razonamiento, inteligencia como los que el Señor tiene? ¿Quién puede estar por encima del Todopoderoso? ¿Y quién puede poner en duda lo que Él hace? La Biblia en una iglesia sana es su única regla de fe. Si ustedes van a una iglesia donde le muestren el libro azul, esa no es la iglesia. Yo le digo esto porque escuché de una vez de un hermano eso. Hermano, fui para una iglesia y antes de mostrarme la Biblia me mostraron un libro azul. Y dicen que la gente dice, bueno, tenemos la Biblia, pero también tenemos este libro azul. No, para una iglesia sana utiliza la Biblia como única regla de fe. Pero también otra característica, otro rasgo, es que la salvación es un regalo inmerecido. Y es necesario pues poner esto, o darle énfasis a esto. La salvación es un regalo. La salvación no se compra. La salvación no se adquiere haciendo obras y añadiendo obras. Una iglesia que muestre en su forma de enseñar que la salvación se gana cuando usted sale a la calle a predicar nada más, o cuando usted sale a repartir folletos, o cuando usted hace obras de caridad, o cuando usted hace esto y aquello y lo otro, eso no es una iglesia sana, mis hermanos. La salvación es un regalo de Dios. Y Él se lo da, el Señor se lo da a la gente que en Él cree. Entonces, la salvación es un regalo inmerecido. No hay fórmula, no hay pasos a seguir para poder obtenerla. O sea, si le dicen algo distinto a esto, le están mintiendo. Porque Dios lo regala a todo aquel que en Él cree. Y la da a todo aquel que en Él cree. Y Dios se place en darnos salvación. Y se alegra el Señor. Dice, hay gozo en el cielo cuando una persona se arrepiente y es salva. Tenemos un Dios que no necesita de nuestro dinero, ni necesita de nuestras obras, sino que nuestras obras son el resultado de la salvación plena del Señor.
Pero también, mis hermanos, la iglesia sana un aspecto que no es negociable es que la fe en Jesús, la fe debe ser depositada en el Señor Jesucristo y en su deidad, no en otra cosa más. La fe es y está basada en Jesucristo y en su obra redentora y en su deidad y en reconocer la deidad de Jesús como Dios. Ustedes lo están escuchando y valorando, ¿verdad? Amén. Pero también, mis hermanos, que esto es importante, es la creencia de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un mismo Dios. Y también, mis hermanos, una iglesia sana enseña y practica y disipula en cuanto a que el creyente tiene que experimentar un nuevo nacimiento. A veces es incómodo esta parte porque algunas veces hablar del nuevo nacimiento para algunas cosas, para algunas personas es difícil porque dice, bueno, yo tengo que dejar otra iglesia más que me dice que tengo que dejar mi vida anterior o de repente no me lo habían dicho en esta y aquí sí me lo dicen. Bueno, la iglesia sana, una iglesia no puede negociar que a las personas se le disipule en cuanto al nuevo nacimiento y al arrepentimiento de sus pecados. Para obtener la salvación del Señor hay que arrepentirnos y ser unas nuevas personas en Cristo Jesús. Yo sé que a veces cuesta apartarnos de las cosas que nos gustan, pero una iglesia sana te tiene que enseñar en que lo que estás haciendo, que te gusta, debes rechazarlo porque al Señor no le agrada. Debes arrepentirte y debes entregar eso delante del Señor para que el Señor te perdone y te dé vida eterna. Una iglesia que no enseñe eso es mentira, mis hermanos, porque esa es la doctrina misma de la salvación y de la consecuencia horrorosa del pecado. Y si nosotros no explicamos y no enseñamos las consecuencias del pecado, ustedes no están en una iglesia sana. O personas que se saltan esa parte para no incomodar a los demás, no es una iglesia sana. Esto es algo que no debe ser negociable. Esto es algo que se tiene que repetir cada vez que nos subimos al púlpito y hablamos, en que debemos arrepentirnos, en que debemos dejar nuestra antigua naturaleza. No es porque yo quiero y estoy, ¿cómo se llama?, empeñado en que tú cambies, sino porque es que es necesario nacer de nuevo en Cristo Jesús para obtener la salvación. Porque nosotros queremos venir a una iglesia y formar parte de una iglesia, pero no queremos dar nada. Solamente venirnos a recibir y irnos, bueno, qué lindo, ¿no? Hay que dar, hay un sacrificio que hacer. Y ese sacrificio es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Pero también, mis hermanos, algo que no podemos negociar es que es el sacerdocio de todos los creyentes. Cada persona tiene un acceso directo a Dios a través de la oración en el nombre de Jesús, sin necesidad de intermediarios humanos. Nosotros no necesitamos negociar en cuanto a ese tipo de cosas. No hay otro intermediario más que la persona de Cristo. Usted y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar oportuno socorro porque el Señor nos escucha. No hay cosa como un talismán, una persona que intercede, un corredentor. Eso no existe en la Biblia. El único que puede ser capaz de interceder por los hombres al Padre es la persona de Jesús. Otros aspectos interpretativos que podemos evaluar y están estipulados en la palabra de Dios corresponden a la declaración de fe de cada iglesia y corresponderán a la declaración de fe a la cual ustedes pertenecen. Pero es necesario poder evaluar este tipo de cosas. Si estás buscando una iglesia sana, una iglesia saludable, esa iglesia debe tener un segundo elemento que se apreciaba, seguimos leyendo la palabra del Señor, que se apreciaba en la iglesia naciente, en la iglesia primitiva, y era que esa iglesia tenía o se veía en los creyentes y en el cuerpo mismo de Cristo una comunión mutua. La gente no andaba unos por un lado y otros por otro lado. Decía un hermano jugando al dominó cubano, creo. Unos por un lado y otros por otro lado. Esa iglesia sana, saludable, donde usted participe, debe tener eso y es una comunión y que es la realidad espiritual de quien ha nacido de nuevo en una relación nueva con Dios. Es difícil entender cuando nosotros vamos a una iglesia gente que no tenga comunión,
gente que no sepan unos de otros, gente que no sepa, obviamente pues uno no va a saber la necesidad de todos al mismo tiempo pero por lo menos que tengan esa coinonía. Es difícil ver y entender una iglesia así, que no haya comunión entre hermanos. Y digo difícil porque desde el punto de vista bíblico, si estamos unidos, escúchenme bien y quiero que sean, en esta parte entiendan y me vayan siguiendo. Yo sé que ustedes me entienden, pero que me vayan siguiendo. Es difícil entender porque desde el punto de vista bíblico, si nosotros, ustedes y yo, estamos unidos a la cabeza, debe ser entonces o debe haber una unión entre las partes. Si yo estoy unido a la cabeza que es Cristo y nosotros somos el cuerpo de Cristo y estamos unidos a la cabeza, no puede haber una desunión entre las partes. Todos tienen que estar interconectados para la sobrevivencia, por así decirlo, de la comunidad cristiana. Ahora, ¿por qué digo que la comunión es la realidad espiritual de quien ha nacido de nuevo? Y voy a desarrollar lo que acabo de decir. ¿Qué tiene que ver el nuevo nacimiento con tener una comunión entre hermanos? Cada cristiano, cada creyente nacido de nuevo está vinculado indudablemente con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Ha sido vinculado, ha sido adoptado y ahora es parte. Cada cristiano, cada creyente nacido de nuevo es así y el Señor es la cabeza del cuerpo formado por cada creyente. La vinculación espiritual entre los creyentes, la comunión personal con cada nacido de nuevo se produce o debe estar producida en razón de la unión con la cabeza que es Cristo. No hay de otra, mis hermanos. Por tanto, la comunión horizontal entre nosotros, la coinonía, es decir, la vinculación de cada cristiano que debe mantener hermano con hermano, es el resultado de la unión vital de cada uno de ustedes con el Señor. Yo no puedo ser indolente, yo no puedo andar por allí sin saber ni conocer cómo se llama mi hermano que se sienta al lado de mí, porque si yo tengo comunión con el Señor y soy parte del cuerpo de Cristo, es, por decirlo así, una cuestión que no tiene sentido bíblico. Cada creyente está unido a su hermano por medio de la unión vital con Cristo, y eso se hace a través del Espíritu Santo. Los creyentes en la iglesia primitiva estaban viviendo en el poder del Espíritu Santo y manifestaban visiblemente la unidad mediante la comunión. Vamos a ir a Efesios 2:19 y da un poco más de claridad en cuanto a lo que estoy explicando. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles que acabo de explicar, según lo que leímos en Hechos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien, ahora aquí es donde va lo que estamos hablando, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No hay cosa tal de que uno por un lado y el otro por otro lado. Si nosotros pertenecemos a la familia de Dios, mis hermanos, debemos ir creciendo todos unidos, todos vinculados, todos bien coordinados para hacer un templo así, entonces santo en el Señor. En Juan, o primera de Juan 1, dice la palabra del Señor, primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. ¿Qué era lo que estaban hablando los apóstoles? Lo que oyeron y vieron del Señor. Eso os anunciamos para que también vosotros, ¿qué dice allí? También tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre. Nuestra unión verdadera o nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Una iglesia sana, mis hermanos, es una iglesia que muestra comunión los unos con los otros. Pueden haber diferencias, pueden haber conjeturas, pueden haber cosas, pero no desunión, no murmuración, no puede llegar una persona y ver al pastor o al diácono hablando mal del otro. Eso no puede ser. Debe haber una unión, mis hermanos. Vuelvo y digo, pueden haber diferencias, pueden haber cosas, pero siempre llevándolas delante del Señor y solucionándolas. Tiene que ser una familia unida, porque si somos o estamos unidos a la cabeza que es Cristo, la mano no puede estar, digamos,
en otro lado que no sea en el cuerpo. Pero también se practicaba la comunión, se partía el pan y se acompañaba en todo esto en las oraciones. Nosotros hoy vamos a tener la Santa Cena, gloria al Señor. Y es algo que el Señor nos dejó establecido. Y eso es algo que debe tener una iglesia, es el compartir pues del cuerpo y la sangre del Señor a través de lo que hacemos, a través de los elementos. Esta comunión se practicaba, se enseñaba y así se desarrollaba en la iglesia primitiva. Y se acompañaba en las oraciones. Una iglesia que no ora, mis hermanos, una iglesia que no dedica tiempo a orar, es una iglesia donde tampoco podemos estar. Donde se dedica tiempo a otras cosas y se le da menos relevancia a la oración, no es una iglesia sana. Esta gente oraba y repartía el pan y compartía el pan. Pero también, mis hermanos, dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Una traducción dice que mucho respeto reverente vino a las personas, a todas las personas cuando veían estas cosas. Pero también puede entenderse que muchos se quedaban impactados con el cambio en la vida de los creyentes y solo los llevaba a tener respeto por las personas que estaban allí y reverencia por lo que el Señor estaba haciendo. Porque esa gente quizás era una persona que era estafador, una persona que era un ladrón, era una persona que se portaba mal en la sociedad. ¿Cómo fue que una vez llegó a la iglesia fue transformado y ya su vida no es igual? Ya su vida no es la misma de antes. Ese ejemplo, ese testimonio lo veían los de afuera y dice la palabra de Dios que se quedaban impactados y había en ellos un respeto reverente por lo que hacía el Señor y por lo que estaba haciendo el Señor. El testimonio cristiano es esencial, mis hermanos, para glorificar el nombre de Dios. Una iglesia sana, mis hermanos, es una iglesia que muestra en sus miembros que hay gente que ha cambiado, que ha sido transformada por el poder de Dios. Como decía una hermana, a mí una persona que está recién llegada no me puede hablar, no me puede ver hablando la palabra del Señor y más adelante, por allá en otro día, verme en una cola maldiciendo al otro porque se está robando el puesto que yo tenía, por así decirlo. Eso no tiene congruencia. Una iglesia sana es una iglesia donde quizás no todos los miembros, pero por lo menos los principales tienen un buen testimonio. Han sido transformados por la palabra del Señor. Han sido cambiadas sus vidas. Quizás ustedes no lo conocían de antes, como no me conocen a mí, como no conocen a los hermanos, pero ustedes dicen, oye, este hermano o estos hermanos realmente Dios los ha transformado. Eso debe estar allí. Los creyentes son puestos en el mundo para hacer luz y sal en la tierra, como dice la palabra del Señor. Los creyentes habían sido puestos por el Señor para eso, son puestos para eso, para hacer luz y sal en la tierra. El Señor determina que la forma en que los incrédulos pueden ver la luz se hace por medio de las obras de los creyentes. Pero ¿cuáles son esas obras? Y quiero ser específico en esto. ¿Cuáles son esas obras? Las obras que vienen como resultado de la salvación, como resultado de la fe. Porque la gente puede mostrar buenas obras sin ser salvo. El Señor determina que la forma en que los incrédulos pueden ver la luz se hace por medio de las obras de los creyentes que han sido salvos. Es el evangelio silencioso que se expresa con acciones y no con palabras. La vida en luz del creyente no alumbra para que el mundo vea al creyente no más y lo alabe por sus buenas obras o sus buenas acciones, sino para que sea un elemento, y Dios lo usa como un elemento que glorifica a Dios. Y entonces hay un temor reverente porque el Señor está haciendo la obra y el milagro en la vida de las personas. Las buenas obras, las vidas transformadas, son la evidencia visible de la verdadera fe. De la verdadera fe. Son los frutos. La vida de testimonio cristiano no se hace para ser santos y decir que somos santos, sino porque se debe ser o es verdaderamente aplicable esta cuestión en la vida del creyente. Se debe trabajar, se debe caminar en la santidad. Quien tiene a Dios como Padre y a Jesucristo como Salvador, voy a repetir esto, quien tiene a Dios como Padre y a Jesucristo como Salvador, debe reflejar el carácter de Dios en él. Debe ser una persona que refleja el carácter de Dios en él.
No hay cosa como que un pastor, hermano amado, que habla la palabra del Señor, después tenga mal testimonio afuera, pero usted dice, pero como es pastor, yo tengo que seguir ahí. No, eso no está bien. Quien tiene a Dios como Padre y a Jesucristo como Salvador debe reflejar el carácter de Dios en él. Pues como es Él, así nosotros somos en este mundo. Como lo dice Primera de Juan 4:17. Esto se traslada a una iglesia cuando dice manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El testimonio de los cristianos, mis hermanos, en aquel tiempo producía en la gente respeto y reverencia al Señor y a su obra, en la intimidad de quienes lo observaban. ¿Cuántos saben que hay gente que observa? El Espíritu se manifiesta en poder porque no habían obstáculos entre los creyentes para ellos. No había obstáculo, no había un mal testimonio, no había un obstáculo para que el Espíritu Santo desarrollara su obra en cada uno de ellos, porque los creyentes pues iban creciendo en cuanto a esas cosas. No había gente perfecta, pero sí había gente que tenía temor reverente a lo que Dios estaba haciendo. Como hemos dicho muchas veces aquí, mis hermanos, y voy a repetir esto otra vez, no existe iglesia perfecta. Cuando usted viene para acá, siéntese cómodo, porque usted no viene aquí a tratar con gente que está por encima de su nivel. Eso no existe tampoco. Aquí no hay gente perfecta, todos nos equivocamos. Cuando usted viene para acá, no se sienta como que, ay, yo soy el único que peca. No, todos pecamos. ¿Sabían eso? Y dice la palabra de Dios que el que dice que no peca hace Dios mentiroso. Todos pecamos, todos fallamos. Unos quizás más que otros, ¿verdad? Pero no hay gente perfecta, porque si hubiera gente perfecta en la iglesia, nosotros no estuviéramos aquí. Pero pues tratamos de creer en el Señor y que creer en la palabra y saber que la palabra produce en nosotros fe y que la palabra de Dios transforma el corazón de la gente y que, como decía el hermano, para Dios no hay nada imposible. En eso sí creemos y estamos seguros que Dios cambia el corazón de la gente y lo transforma de verdad y genuinamente. Pero no es menos cierto, mis hermanos, que así como no existe iglesia perfecta, no podemos también estar buscando perfecciones en las iglesias. No es menos cierto que la iglesia debe por lo menos cumplir con esto que acabo de decir. Debe por lo menos tener este tipo de rasgos y características. Y nosotros también tener la intención de revisar que si lo hay o así está operando la iglesia. ¿Cómo es la iglesia en la cual debo ir o en cuál me debo quedar? Esta pregunta es para los que hoy nos están visitando y para los que tienen quizás poco tiempo con nosotros, otros que quizás tienen tiempo y todavía dudan, porque eso también sucede. ¿Cuál es la iglesia en la que me debo quedar? Esta es una de las decisiones indudablemente más importantes en la vida de un cristiano, porque eso va a delinear su vida en lo personal, pero también la de su familia, también la de los suyos. Y es importante tomar esta decisión con claridad y firmeza en el Señor. Pero si estás buscando un lugar donde echar raíces espirituales fuertes, fijarte en el nombre que tiene la iglesia no basta. Fijarte simplemente en lo que dice el cartel y a dónde perteneces de estas iglesias no basta. La clave está, mis hermanos amados, en mirar y revisar lo que ocurre adentro. Si usted quiere pertenecer a una iglesia, no se deje llevar por el nombre. Vaya a una iglesia y revise cómo está su gente. Vaya a una iglesia y ve qué es lo que predican. Vaya a la iglesia y vea que lo que prediquen sea la doctrina apostólica. No se deje llevar por lo que ve afuera, sino por lo que está dentro. Basándonos precisamente en lo que acabamos de ver sobre la iglesia primitiva en Hechos 2:42, una iglesia saludable donde vale la pena quedarse debería cumplir con estas 4 primicias fundamentales. Que las personas que estén allí perseveran en la sana doctrina. Ustedes escucharon antes la palabra perseverar, ser inquebrantables, constantes, no negociando nada, sino que son perseverantes en la sana doctrina. No puede ser una iglesia que empiece con caliente y termine fría. Por lo menos así el Señor no la quiere. Sino es una iglesia que persevera. ¿Cuál es la prueba? Vea que se abra la Biblia.
que se abra la Biblia y se predique la palabra de Dios, que se predique fielmente lo que está escrito allí, o que los sermones se basen no en opiniones humanas. ¿Cuántas iglesias están llenas de eso, mis hermanos, de puras opiniones? Bueno, a mí me pasó esta semana lo siguiente. Y empiezan a hablar de lo que le pasó durante todo. Y la persona que está allá tiene que saber lo que le pasó al hermano desde que se levantó hasta que se volvió a acostar otra vez. No. Pues si usted quiere ver cuál es la prueba de una iglesia sana, es una iglesia que se abra la Biblia y se predique la Biblia. No hay otra cosa más. Que se predique de eso, que los sermones se basen no en opiniones humanas, no en psicología motivacional o en entretenimiento, sino en lo que está expresado en la palabra del Señor. Una iglesia sana, la prueba, debe predicar a Cristo. Debe mostrarle a Cristo a los creyentes y hacer acercar a la gente a Cristo. Mostrar a Cristo, no al hombre, no a mí, sino que vean a Cristo. Muestra a Cristo, una iglesia sana muestra a Cristo, a este crucificado y resucitado, como el centro de la salvación. La doctrina de los apóstoles no cambia, mis hermanos, no se dejen engañar. La doctrina de los apóstoles no cambia, ni siquiera por los tiempos. No cambia con las modas, no cambia, ni tampoco busca ser transformada. O no debemos buscarla, transformarla según nuestras propias opiniones. La doctrina de los apóstoles busca transformar el corazón, no solamente emocionarlo por el momento, sino que transforma el corazón. La doctrina apostólica, la doctrina de Cristo, la palabra del Señor, no mueve emociones, sino cambia el corazón, mis hermanos. Así debe ser, a través de la fe, no a través de las palabras de las personas, a través de la fe en Cristo Jesús. La pregunta que también puedes hacerte ¿es una iglesia donde puedes conocer a las personas y ser conocido? ¿Hay un sentido real de la familia en esa iglesia? ¿Hay apoyo mutuo y fraternal entre los hermanos? ¿O eres solamente un espectador que ni siquiera te conocen o te preguntaron el nombre? ¿O es una iglesia donde vas y no te acuerdas de nada, sino que ni siquiera sabes quién te recibió y cómo se llama o cómo era? Hay un sentido real de familia. Hay un apoyo mutuo y fraternal. El ambiente de la iglesia debe invitarte a buscar a Dios en reverencia. Es una invitación constante a buscar a Dios en reverencia. Es una invitación o debe tener una invitación constante a buscar a Dios en intimidad. Es una invitación constante a decirte que Dios está en todas partes y que lo puedes buscar a Él en oración, que te invita a orar, que te anima a orar. La oración no debe ser un accesorio más en el servicio de la iglesia, sino tiene que ser el motor que mueve a la congregación. Así es como nos fijamos que sea una iglesia donde debo permanecer. Ya nosotros lo hemos dicho antes, una iglesia no es un club social, sino es un cuerpo vivo, mis hermanos. Es un cuerpo vivo, cuya cabeza es Cristo Jesús. Un lugar correcto será aquel donde tus dones espirituales puedan desarrollarse y donde se te anime a compartir el evangelio con otros. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros, mis hermanos, es que hay opiniones, hay personas a las que vamos y le preguntamos dónde debo ir, pero ya les dije, ustedes tienen que entrar y ver lo que hay ahí. Pero también, mis hermanos, hay algo importante y definitivo en todo esto para poder tomar una decisión clara. Es pedirle al Señor que guíe tus pasos en oración. Que le digas al Señor con un corazón verdaderamente contrito y humillado: Señor, guíame hacia dónde debo ir y dónde me debo quedar y dónde debo echar mis raíces. Cuando visites un lugar, presta atención a cómo se tratan las personas entre sí. ¿Qué se enseña desde el púlpito, como lo acabo de decir ahorita? Que ustedes puedan ver, como decíamos ahorita, en las personas, en los líderes, por lo menos el fruto del Espíritu. Los frutos del Espíritu, los cuales son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Quizás no todo, ¿verdad? Pero por lo menos la gran mayoría. Que podamos ver entre nuestros hermanos paciencia, gozo, templanza, dominio propio. Que podamos conocerlos así. Y así entonces, mis hermanos, podemos tener una visión clara de la iglesia donde nos vamos a quedar, en donde ustedes se deben quedar. Esas son las características de la iglesia
de una iglesia sana, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orarle al Señor. Esto es importante hablarlo porque vendrán tiempos, dice la palabra del Señor, donde la gente tendrá comezón de oír. Tendrá comezón de oír, mis hermanos, y se van a amontonar para escuchar falsas enseñanzas. Porque ahí va a haber mucha necesidad y va a haber gente diciéndole, venga, está la iglesia verdadera. Aquí no importa, no importa, véngase aquí, que aquí lo vamos a recibir. Sea lo que sea. Y la idea principal o lo que el Señor quiere es que nosotros dejemos pasar de las puertas hacia adentro a todo aquel que quiera venir a escuchar la palabra del Señor. Pero también es necesario que las personas sean confrontadas por sus pecados. Hay iglesias donde ustedes van a entrar y los van a dejar ser lo que sean y la gente lo va a saber y usted lo va a poder hacer delante del que sea y no va a pasar nada. Esa no es una iglesia que el Señor quiere, mis hermanos. La iglesia verdadera es la iglesia que me invita a cambiar en mi vida, que me invita a ser transformado en mi diario vivir, que me dice a través de la escritura y de la enseñanza y de la doctrina apostólica que es necesario apartarnos del pecado y de la tentación. Y que cuando nosotros nos apartamos del pecado, el Señor es fiel y justo para ayudarnos a apartarnos de eso. Una iglesia verdaderamente viva, mis hermanos, no es una iglesia que amansa el pecado, ni que lo acaricia. Es una iglesia que te dice, si sigues en tu pecado, te vas a ir al infierno. Y es duro. Y algunos dicen, bueno, estos son fundamentalistas, pero es que es así, mis hermanos. Eso es lo que está escrito y por eso vino Cristo, a darnos salvación. ¿De qué salvación nos está hablando el Señor? De una vida eterna en condenación, nada más y nada menos. Que si sigues insistiendo en el pecado, te vas a ir al infierno. Y Dios no quiere eso y porque te amamos y porque te ama la iglesia te lo dice. Eso es como el que ve a una persona ahogarse y tiene la posibilidad de salvarlo y no lo salva y no le lanza por lo menos algo para que recoja y se venga a la orilla. Si nosotros tenemos, mis hermanos, la palabra profética más segura que nos habla de que es necesario que cambiemos, es necesario decirlo. Es necesario hacerlo. Y no solamente con los con los que están llegando y necesitan eso, sino que nosotros a diario también necesitamos. Porque la palabra del Señor también nos dice a todos nosotros, mire el que esté firme, que no caiga. Pero la salvación es segura en Cristo Jesús, mis hermanos. Y el Señor quiere que nosotros caminemos en santidad. Nosotros vamos a recibir a aquel que quiera venir con corazón realmente dispuesto a escuchar la palabra. Los hermanos los van a recibir, los vamos a recibir, los vamos a ayudar en la medida que Dios nos permita hacerlo. Pero una iglesia sana hace eso, una iglesia sana te dice el peligro en el que estás, en el peligro inminente en el que te encuentras. No te acaricia el pecado y te deja así, no, sino que se preocupa por tu condición. Así lo hace un buen pastor, así lo hace el Señor. Él se preocupa por nuestra condición. Dice la palabra del Señor que si una se desvía, deja las 99 y va por ella. La rescata, la limpia, le da todas sus cosas y la hace parte del rebaño. Esa es la idea de la iglesia, mis hermanos, que se preocupe por los demás y que no te anime a seguir pecando, sino que te diga, aléjate de eso porque no te conviene. Así, busca del Señor y se libre en Cristo Jesús. Esa es una iglesia sana, no una iglesia que va a dar espectáculo o hablar de su vida personal. ¿A quién le interesa la vida personal del pastor, de los líderes? A nosotros lo que nos interesa es ser salvos en Cristo Jesús y que el Señor cambie nuestra manera de vivir para entonces ahí sí poder ser parte del cuerpo de Cristo. La iglesia, mis hermanos amados, no es una cuestión donde eh, tú vas a hacer las cosas porque ¿qué más toca? No, la iglesia es porque tú vas a la iglesia porque tienes necesidad de escuchar la palabra del Señor y de ser edificados a través de la palabra. La iglesia no es un conjunto de normas y reglas tampoco, que te dicen a ti, bueno, tienes que vestirte de tal forma para adquirir santidad. Tienes que hacer esto para hacer. Tienes que hacer lo otro para... No. La iglesia te habla y te confronta con la palabra de Dios. Te confronta con la palabra de Dios.
y tú puedes ver a través de la fe tu condición personal e ir cambiando según el Señor ha puesto en nuestras vidas. Si hay personas que hacían tal cosa, el Señor lo va a confrontar a través de su Espíritu Santo. Los va a confrontar y les va a mostrar el camino por el cual deben de ir. Y entonces la persona dice, oye, realmente está mal, voy a empezar a cambiarlo. Si una persona, una mujer se viste para atraer a los hombres y para atraer miradas, dice, o a través del Espíritu Santo le indica que tiene que vestirse de manera prudente, que tiene que vestir de manera sensata y tiene que agradar a los ojos de su marido, no a los de los demás. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Si un hombre anda por allí desviado, no es necesario que también se le esté diciendo que haga tal cosa, lo demás. No, el Espíritu Santo nos va a redarguir de pecado y nos va a mostrar. Pero eso no llega así mágicamente. Nosotros tenemos que ir al Señor y arrepentirnos y decirle, Señor, aquí está, este soy yo. Tú me conoces, Señor, pero necesito confesarte mis pecados. Que me arrepiento, perdóname, y el Señor te va a limpiar. Yo estoy seguro, totalmente seguro de eso. Te va a restaurar, te va a dar una nueva vida en Él y te va a hacer pertenecer a una iglesia sana, en la cual tú puedas crecer y tu familia. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, mis hermanos, y vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias por su palabra y por todas las cosas que nos permite. Señor amado, gracias, mi Dios, por este día. Gracias, Señor, porque, oh Dios, tú, Señor, eres bueno y eres fiel, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Porque tu palabra, Señor, transforma nuestros corazones, Señor, y nosotros recibimos tu palabra hoy, Señor, a través de la fe, Señor, en tu Hijo Jesús, Padre. Ayúdanos, Señor, a que donde nosotros arraiguemos nuestras vidas, por así decirlo, espiritualmente, sea una iglesia donde se predique tu palabra, Señor, donde podamos nosotros perseverar, donde los que asisten puedan perseverar confiadamente, sabiendo que los que lideran perseveran también en la doctrina apostólica, en la comunión los unos con los otros, en el poder, Señor, orar, en el poder mostrar un buen testimonio, en el poder ser iglesia real como tú lo quieres, Señor. Oh, mi Dios, ayúdanos, Señor, a hacer esa iglesia con esos rasgos importantes y característicos que tú nos mandas a través de tu palabra tener, Señor. Amado Dios, ayúdanos, Señor, a que podamos siempre caminar conforme a esto, Señor. Las veces en los que fallemos, Señor, seas tú, Señor, a través de tu Espíritu mostrándonos, Señor, amado Dios, todas las cosas y llevándonos a la verdad y a la justicia, Señor. Bendice a los miembros, Señor, de esta iglesia, a los que se congregan con nosotros, Señor, y a los que nos visitan, Padre. Ayúdales en cada uno de sus propósitos. Señor, bendíceles, amado Dios, ayúdeles a que ellos puedan entregar sus corazones a ti, Señor, a través de la fe. Y que puedan, Señor, realmente, mi Dios, ser transformados en sus vidas, Señor. A todos, Señor, ayúdalos. Ayúdanos y bendícenos, Señor, a esta hora en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pido por esta iglesia y por las iglesias, Señor, que se esfuerzan realmente y genuinamente por hablar tu palabra y por caminar en santidad, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos continuar, seguir perseverando, Señor, a pesar de los tiempos, a pesar, Señor, de las circunstancias, a pesar, amado Dios, de este mundo, Señor, que se mueve con tanta celeridad, a poder, Señor, siempre arraigarnos a tu palabra, Señor, y saber que tu palabra es y seguirá vigente en todo tiempo, Señor. Y que la enseñanza más segura es la que encontramos en la Biblia, Señor. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a seguir perseverando en esto, Padre. Bendice la iglesia, tu iglesia, Señor, el cuerpo de Cristo, Señor, para que podamos caminar y crecer sanamente, arraigados y fundamentados, Señor amado, en ti, Señor amado, que eres, Señor, la piedra angular, amado Padre de la iglesia. Recibe la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias, Señor, en este día. Y todas estas cosas, Señor, las pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.